atendiendo a los pacientes, tenemos la dermatitis asociada al efluente, que genera estas grandes lesiones. Si no hacemos un control adecuado, debemos tener en cuenta esa ostomía, a qué nivel está. Entre más alta, vamos a tener efluentes mucho más ácidos que van a generar mucha erosión alrededor de la ostomía, inflamación periostomal inclusive. La oclusión del asa intestinal del 2 al 70%, que tiene que ver un poco con la técnica operatoria, con la inflamación en el momento de abocar las asas del estómago, y eso se puede corregir de forma, se debe corregir de forma quirúrgica. La malposición, muchas veces también lo que pretendemos con la marcación preoperatoria es de pronto evitar un poco este tipo de situaciones. El doctor Kestenberg ayer daba unas recomendaciones acerca de estos abdómenes tan grandes, de estos pacientes tan obesos y que no van a perder el peso que se pudiera necesitar. Entonces él hacía unos consejos de poderlas subir un poquito más arriba para que la ostomía no quede tan oculta. En cuanto al sangrado, a las hemorragias, es una lesión, es una situación que ocurre en un posoperatorio temprano, puede estar relacionada a una lesión vascular, coagulopatía, dependiendo de la hemorragia como tal. Asimismo, el paciente va a requerir reintervención. Por ejemplo, es un paciente con un gran hematoma, un coágulo que hace, se comenta con el cirujano, se decide removerlo digitalmente con muchísima precaución, siempre revisando que no haya un sangrado activo. Y finalmente encontramos pues un estoma que luce bien perfundido, está sin sangrados activos. Entonces es muy importante a veces colocar hemostáticos locales, o que ya el cirujano decida poder reintervenir el paciente si hablamos de una franca hemorragia o de una posible lesión vascular. Importante la infección y el absceso, la enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros vemos muchos pacientes con enfermedad diverticular, con diverticulitis. Estos pacientes, los cirujanos les estratifican ese riesgo de infección y esa complicación de la diverticulitis en estos grados que se llaman escala Hinchey, y de acuerdo a la escala, ellos toman la decisión de hacer drenajes a través de ecografía, de intervencionismo, o definitivamente es una peritonitis y el paciente ya debe ser llevado a cirugía. Nosotros, desde nuestra experiencia, lo que hacemos es que los cirujanos prefieren, cuando tienen estas grandes laparotomías, estas intervenciones donde no ostomizan, que nosotros desde la experiencia hagamos el cuidado de la herida quirúrgica de la laparotomía para evitar esas complicaciones tempranas de la herida quirúrgica y vigilar a esos pacientes a de pronto desarrollen una fístula en el posoperatorio temprano, o haya la necesidad de seguir haciendo algún tipo de drenaje a través de una curación. Entonces es muy importante. Nosotros este tipo de observaciones también las derivamos a través de bolsas de una pieza que nos permitan vigilar los producidos e informarles inmediatamente, y que ellos también en su revista diaria puedan observar lo que está pasando con el paciente. La otra complicación es la dehiscencia, ¿sí? La dehiscencia de la mucocutánea, de la maduración del estómago. En el caso de este paciente, que es un paciente que estaba en este momento en su recuperación nutricional para la reconstrucción de la pared abdominal, en su momento inicial de la ostomía tuvimos un objetivo muy importante con este paciente, y era preservar ese afrontamiento que se había logrado después de muchísimas intervenciones. Ahí se logró hacer el cierre de la pared abdominal, pero la tensión de la sutura nos... El mío sí me... Por ahí nos están visitando. Les decía, la ileostomía alrededor, la tensión hace que en su posoperatorio haga dehiscencia, hay un tejido desvitalizado incluso alrededor, y que se empieza entonces a abordar con cuidado especializado de la herida. Los objetivos muy claros: mantener la condición nutricional del paciente, evitar una infección del sitio operatorio en la laparotomía, evitar una infección del tracto del catéter venoso central a través del que está recibiendo su nutrición parenteral, la corrección del trastorno hidroelectrolítico muy de la mano de una ileostomía de alto gasto, una faja abdominal, y evitar el daño en piel. Entonces, lo que hicimos fue la remoción y el desbridamiento de ese tejido periostomal que estaba desvitalizado. Empezamos a llenar espacio muerto
con una hidrofibra y plata, cerramos un poco con barrera lisa, organizamos y adaptamos en su fase inicial del cuidado de esta herida una barrera rígida por el producido tan líquido. En la medida que todo esto fue mejorando, preservamos siempre la piel del paciente con una barrera protectora de piel y hicimos uso de los diamantes, los gelificadores de materia fecal en los momentos que el paciente se le hacía algún estímulo de vía oral. Entonces, finalmente logramos hacer un desbridamiento del espacio y lograr la contracción total en muy poco tiempo realmente de ese espacio que tenía el paciente y del defecto periostomal, preservando siempre la integridad cutánea. Las alteraciones cutáneas, una vez se establecen, pues se nos vuelven el gran reto. Son muy dolorosas, muy dolorosas. Este es un caso de una mujer con una carcitomatosis peritoneal. Vino remitida de otra institución de la periferia. Probablemente allá no contaban con todos los insumos requeridos. Una paciente muy joven. En medio es una paciente con un CA bastante metastásico, avanzado, un cuidado paliativo. Decía ella, lo que me manifestó en su momento es lo que más me tiene alterada es el ardor y el dolor de mi piel alrededor de mi abdomen. Este caso fue muy impactante en lo personal porque era una mujer con una decisión de que ya tenía 12, 15 años de enfermedad y que pues básicamente ella ya sentía que era su momento de partir y que dentro de todo lo que había sucedido en todo ese tiempo, esto era lo que más realmente le había impactado. Entonces yo hago esta primera valoración, creo que fue la única incluso, y uno se preguntará, ¿y qué tipo de ostomía es esa? ¿Por qué eso tan pequeñito? Esa señora viene remitida de un hospital donde hace una obstrucción, después de muchas indecisiones ella acepta intervención, le hacen una laparotomía exploratoria, pero pues ni modo de ofrecer técnicamente y quirúrgicamente nada a la señora, deciden hacerle una yeyonostomía para soportar algo de alimentación y resulta que esa yeyonostomía a los pocos días se desaloja el tubo que estaba pues sirviendo para la nutrición y se decide no volverlo a colocar. Entonces se perpetúa este orificio y queda una yeyonostomía de drenaje, generando toda la lesión que ustedes ven ahí, por supuesto, derivado de la acidosis generada por el efluente intestinal. Las alteraciones cutáneas tienen una incidencia del 12 al 43%, más relacionadas a urostomías y ileostomías, y puede ser una complicación que se puede presentar de forma temprana o de forma tardía y en todos los ciclos vitales. Ya les he hablado de las lesiones que se pueden generar en la piel alrededor de un estoma. La lesión química, mecánica, infecciosa, todas son lesiones de piel mecánica que puede estar relacionado al adhesivo que se le esté colocando. En este caso, esta paciente también, cuando yo la encuentro con un pedazo de pañal sujetado con cintas de microporo, tenía como parchecitos de hidrocoloides distribuidos. Fue muy doloroso el retiro de esa primera curación que la señora traía. También pueden haber lesiones periostomales relacionadas a infección, a algún hongo, alguna colonización por un estafilococo, inmunológicas, alergias, alguno de estos dispositivos que a pesar de que son hipoalergénicos, uno puede conseguir alguna persona con algún tipo de sensibilidad o alguna patología, algún granuloma, un defecto de cicatrización o el pioderma gangrenoso, que es muy inusual, pero también está descrito en la literatura. Entonces, lo importante aquí en estas pieles que están en contacto con estos efluentes es el lavado, la limpieza. Utilizamos un jabón que ayudara a hacer un poquito de reparación, a que fuera un poquito antiinflamatorio. La bardana nos da ese efecto. La protección de la piel, remover, hoy tenemos y contamos con removedores de adhesivo. En este caso específico ayudó mucho porque traté en lo posible de que el retiro y la remoción fuera lo más atraumático posible. El removedor de adhesivo ayudó muchísimo para eso y era la queja de la paciente. La paciente lo que me manifestó fue eso, su dolor en su abdomen. Finalmente, protegemos la piel con polvos astringentes hidrocoloides. No quería poner una adhesividad mayor como pudiera ser una barrera lisa, porque le iba a doler una mujer muy desnutrida, una piel frágil, adelgazada, friable, una adhesividad exagerada allí iba a hacer un poquito más de daño o su remoción iba a ser muy traumática.
Recordemos los algoritmos de decisión en las lesiones cutáneas periostomales, es importante. Hoy tenemos las ayudas de la tecnología. Entonces, a través de esta APP es muy fácil, uno va incluyendo los datos de la paciente y él le va llevando a la toma de decisiones y le va facilitando y le va recordando qué poder hacer para poder ir actuando inmediatamente. La medición del estoma, les comentaba al principio, un estoma muy pequeñito, muy chiquito, 1.3 milímetros, le colocamos, le hicimos la medición a ese estoma, entendiendo que la fuga también venía de una posible fístula peritoneal que la señora tenía en el abdomen. No era tanto porque todo el daño estaba más hacia el hemiabdomen derecho. Entonces, el instrumento SACS está validado, es una herramienta que nos ayuda a clasificar. Esto también es muy importante para cuando estemos en nuestras instituciones, poder categorizar las lesiones y tomar decisiones de acuerdo al tipo de lesión a la que nos estamos enfrentando, tanto en tipo de lesión como la topografía donde está localizado. Entonces yo clasifiqué a esta paciente como una lesión ulcerativa en todos los cuadrantes. Entonces ahí está estratificada la lesión en el paso 3 y ya nos recomienda entonces el algoritmo. Aquí es una imagen también de una lesión muy parecida a la que tenía esta paciente. Entonces miren cómo podemos hacer la cobertura de estas lesiones periostomales y que nos faciliten luego la adaptación de un dispositivo para derivar el contenido. Entonces la técnica Crosting, a pesar de que uno no encuentra muchísima evidencia que respalde el uso de esta técnica, solo el respaldo de cada uno de los componentes de un protector cutáneo siliconado o acrilatado y el polvo astringente. El paso 1 es hacer la limpieza inicial de la zona, lavar esa pared abdominal. Esta señora tenía muchos residuos de secreciones que se habían secado, entonces hacer buen lavado, despejar muy bien, una fricción muy suave. Hoy estamos hablando del cuidado de la piel, y el cuidado de la piel no es solamente en la prevención de las lesiones por presión, sino todas estas situaciones hospitalarias que puedan demandar algún daño en la piel del paciente. Entonces, importante ese lavado, un buen secado sin fricción fuerte. Una vez ya tenemos seco el lecho, aplicar una capa de polvo astringente, de hidrocoloide, removerlo muy suave, que se vea la capa. Ella va a proteger aquella lesión, aquella zona donde hay lesión. Luego cerrar o sellar esa capa de polvo con un protector cutáneo, en este caso el Sensiker, y repetir la acción 2 o 3 veces más de tal forma que se forme una costra. Por ejemplo, en este pacientico se practica, tiene una ileostomía, tiene un abdomen abierto con fístula. Miremos la lesión tan importante que tuvo este paciente y hicimos ese seguimiento con la aplicación de esta técnica y miren el resultado. Entonces, nos funciona muy bien, nos ayuda mucho a proteger y sobre todo que le da calidad de vida al paciente. El paciente informa muchísimo acerca de la recuperación del dolor. La altura de estoma, este paciente no tenía estoma. Ayer también nos hablaba la jefe Isabel acerca de la valoración de los estomas, su altura, su orientación. Entonces, revisemos aquí que este es un estoma retraído. Finalmente nos decidimos por adaptarle una bolsa, una barrera, un dispositivo de una sola pieza. Elijo el de una sola pieza por evitar manipulación y dolor. Un estoma muy pequeñito, iba a ser difícil poderle elegir un dispositivo de doble pieza. Aquí lo vemos derivado a un dispositivo de una pieza. La señora llevaba muchos días sin comer, ese día se le estimuló. Recuerden que es un paciente con cuidado paliativo y miren la producción inmediata una vez la paciente consumió una aromática pienso, y se hace necesario incluso adaptar un Cistoflo para poder hacer la medición y la cuantificación. La relación terapéutica, importante que nosotros como trabajadores profesionales de la salud en un área tan especial como esta, reconozcamos cuál es el proceso patológico que ha derivado la ostomía, cuál ha sido el motivo, va a ser una ostomía temporal o definitiva. Eso es lo que el paciente nos va a demandar en la asesoría, el tipo de estoma que tiene. Ellos deben entender qué es una ileostomía, qué es una colostomía y los dispositivos que va a requerir para esas situaciones, adaptarle esas tecnologías a su necesidad, su perspectiva de vida, siempre hablando en su futuro, en qué va a hacer,
apoyarse con su familia, su red de apoyo disponible, los recursos relevantes y sociales que pueda tener y comunitarios. En este paciente también tenemos una herida por arma de fuego. Estos son otros retos. Miren que la dificultad también muchas veces no está ni siquiera en el estoma. Este es un estoma que a la valoración es un estoma, una colostomía que está con una adecuada altura, la piel periostomal está sana. Este paciente, múltiples reintervenciones, nos llega a la clínica, es necesario reintervenir. El reto aquí fue con la cecostomía en mi abdomen derecho, muchísimo dolor, el cirujano se vio obligado a dejar este tubo de drenaje. El paciente solamente refería dolor, muchísimo dolor donde estaba la cecostomía. Entonces, el objetivo siempre mantener la herida de la paratomía lo más cerrada posible, sin complicaciones de esa herida quirúrgica, derivar su colostomía hacia un dispositivo de doble barrera y mirar con esa cecostomía también, el cirujano prefirió dejar este tubo allí, hacer una cuantificación, llegó a tener básicamente un producido muy pequeño. Aquí se nos quedaron las diapositivas un poquito, pero vemos cómo se da la adaptación de dos barreras, accordion flange, para disminuir esa manipulación y evitar el dolor que el paciente refería. Recuerden que esos tubos, ese material de ese tubo se endurece con el paso de los días al contacto con la secreción, entonces genera muchísimo malestar mientras se remueve ese dispositivo. Una vez tuvimos el producido un poco más controlado, dejamos una bolsa drenable para también evitar el retiro y la manipulación, y en su otra colostomía, pues adaptado el sistema. Otra pacientica con necrosis e isquemia del estómago, una masa en colon adherida, se le hace una laparotomía transversa, hace necrosis, todas las necrosis no necesitan ser reintervenidas, se observan diariamente, se vigila que la necrosis se estabilice, muchas requieren desinflamar un poco, el estómago se vuelve muy plano, se vuelve muy retraído. El reto aquí, porque la paciente tenía un panículo adiposo bastante grande, adaptar y sostener este dispositivo para que nos diera lo que necesitábamos, que era poder poder hacer la colección del producido. Entonces, decidimos también colocar un accordion flange, pusimos aro alrededor que nos permitiera ampliar un poco la zona y proteger la zona periostomal, y donde estaban los pliegues poderle adaptar parte de los aros. Y finalmente a las 48 horas el estoma ya seguía con un poco de necrosis, pero estaba mejor perfundido, y la paciente también en un postoperatorio muy temprano manifestando menos dolor. Recuerden siempre utilizar en este tipo de pacientes un cinturón que nos dé estabilidad al dispositivo. Dentro de las complicaciones tardías, entonces, está el prolapso. El prolapso, los estomas planos pueden persistir. Está muy relacionado un estoma plano a una estenosis de estoma, la retracción y el hundimiento. La dermatitis, cuando no se hace la adaptación a un dispositivo adecuado, el paciente nos va a presentar dermatitis perilesional. Eso hay que revisarlo, hay que corregirlo inmediatamente, hay que revisar qué puede estar fallando. El pioderma gangrenoso, que descrito en la literatura, infrecuente en la práctica clínica. El granuloma también muy de la mano con la humedad, con el cuidado de la ostomía, con la higiene, un defecto de cicatrización. Entonces, asimismo, tomar decisiones respecto a él. La hernia paraostomal frecuente, ayer nos decía el doctor, alrededor del 50% de los pacientes con este tipo, con ostomías, van a generar una hernia paraostomal. Y el prolapso, que tiene que ver pues un poco con la debilidad de la pared. Entonces aquí están ejemplos y fotografías acerca de estos pacientes con este tipo de lesiones. Recordemos que la convexidad es uno de los dispositivos, es una de esas ayudas que vamos a tener nosotros, y que hace unos 10, 20 años probablemente en Colombia no teníamos disponible este tipo de dispositivos que ayudan a llegar donde está el estómago. Yo lo interpreto así: a mí la convexidad me permite llegar hasta donde está el estómago, hacer un cierre, hacer un sello que me dé la garantía de la protección del paciente, la adaptabilidad. Entonces, este es un paciente, el paciente obeso, esos abdómenes péndulos, globosos, el paciente cuando ha perdido peso, cuando la actividad física no ha sido
lo suyo, entonces vamos a encontrar este tipo de situaciones donde cae el pliegue y si el estoma, y tiene una situación de estas, pues el estoma se va a ver oculto. Entonces aquí tenemos a este paciente, una colostomía temporal, una herida por arma de fuego, un gran defecto de pared abdominal, fugas frecuentes, un estoma muy plano pero ubicado en un pliegue con un ángulo de drenaje lateralizado. Entonces esto facilitaba que no durara el dispositivo, era pues necesario hacer un recambio casi que a 24 horas del dispositivo por fuga. Además de eso, el paciente hizo algo de lesiones y dermatitis, entonces entran en acción los aros, donde los adaptamos a estos defectos, se adaptan a los pliegues. Mírenlo aquí, donde se bordea y se hace la adaptación del aro y del orificio hacia donde está el ángulo del drenaje para que haya mayor protección. Se decide por una convexidad, recordemos ayer nos hablaban de las convexidades que podían ser moderadas, fuertes. Entonces aquí se elige una convexidad mediana que nos logre protruir un poquito ese estoma y llegar hasta ese estoma y cerrar esos espacios para lograr el cierre y el selle perfecto alrededor de la ostomía y adaptar un poco esa piel alrededor para que permita la adecuación del dispositivo. Aquí lo vemos. Este es otro paciente donde si tenemos un efluente muy líquido, lo que hacemos es, en este caso, por ejemplo, adaptar convexidad, pero soportamos un poco alrededor con barreras cuando tenemos estos casos de abdomen abierto y un estoma tan próximo, un estoma plano retraído y próximo a la herida quirúrgica. Entonces, estas son formas. Recordemos que la convexidad debe estar acompañado siempre de una faja para darle estabilidad al estoma. La estenosis, el prolapso, ya el cirujano define en qué momento hace la intervención o no de lo que es un prolapso o una hernia. Aquí vemos también una hernia, el cirujano decide por el momento, porque de hecho nos hizo una hernia muy temprano al posoperatorio, en los 35 días después. En este nos decidimos por un accordion flange, fácil la manipulación, se adaptó muy bien a esta hernia periostomal y educamos como siempre, involucramos la familia. Ya hemos hablado entonces de la estenosis, lo importante de la dieta en este tipo de pacientes. Estos pacientes son ostomías muy de larga data cuando hacen este tipo de complicaciones. Importante la ingesta de líquidos, mantener una dieta rica en fibra, unas heces que sean fáciles de evacuarse, y ya el cirujano decide, de acuerdo a la situación y la posibilidad quirúrgica, de reintervenir. De igual manera el prolapso. Entonces hay una divergencia entre el orificio de la pared y el tamaño del intestino. Ya el cirujano nos definirá si requiere una reubicación o qué otra intervención se puede hacer allí. En estos pacientes vamos a buscar dispositivos que aíslen, que protejan, que eviten traumas, unos dispositivos muy amplios. Hoy, gracias a Dios, contamos con barreras 100 que nos permiten un ambiente más fisiológico para este tipo de complicaciones. Y ya habíamos hablado de la hernia, la necesidad de usar convexidad, de la necesidad de usar cinturones y fajas. No nos olvidemos de las complicaciones alrededor de las ostomías urológicas, que pueden ser continentes, no continentes. Si revisamos este cuadro rápidamente, vamos a encontrar que esas complicaciones del estómago y de la piel van a ser exactamente las mismas. Vamos a tener complicaciones médicas y sistémicas relacionadas directamente a la patología del paciente, pero en estos casos la proporción y el cuidado va a ser exactamente el mismo del que hemos hablado en la tarde, adaptado obviamente a la localización anatómica donde está este estoma y su tamaño. Recordemos que hay bolsas especiales antirreflujos para este tipo de situaciones de las complicaciones urológicas. Bueno, este era lo que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy. Les doy muchísimas gracias. Nos vemos entonces en el chat para alguna pregunta. Eso era lo que tenía por contarles, Juan Carlos, hoy el día. Muchas gracias. Jefe Lilian, muchísimas gracias por la intervención. De verdad que toda la experiencia y todo el conocimiento que usted tiene dentro de todo lo que usted viene haciendo a nivel de la región es muy importante para todo el público que está el día de hoy. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la información.
No, es con todo el cariño. Estamos aquí para compartir experiencias y hacer reflexiones en torno a estos temas tan importantes. Muchas gracias. Gracias, jefe. Bueno, vamos a dar continuidad con nuestro segundo speaker de la noche. Él es el doctor Mario Muñoz Zuluaga. Él es cirujano general de la Clínica Las Américas de la ciudad de Medellín y él nos va a acompañar con el tema la importancia de la marcación prequirúrgica en un paciente ostomizado. Bienvenido, doctor Muñoz. Muchas gracias. Espérate que en este momento no me aparece la charla. Deme 3 segunditos, por favor. Tranquilo, doctor. Bueno, ahora sí, qué pena con ustedes. Ahorita que la probamos creo que se me cerró. Y ahí quedamos. Bueno. Listo, doctor. Ya la estamos viendo. Vamos, perfecto, muchas gracias. Vamos a arrancar con esta presentación. Vamos, voy a buscar por aquí. Listo, ahí estamos bien. Bueno, entonces vamos a hablar de la marcación del sitio del estoma. Entre la marcación del sitio del estoma es muy importante ver cómo se hace y cuál es la importancia de esta marcación, aunque ya es un tema que se ha tocado en algunos momentos de otras charlas, se nos han dado como unos pequeños abrebocas y vamos a tratar de profundizar un poquito más en esa parte técnica y en esa parte funcional de por qué lo hacemos. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Mario Muñoz, cirujano general del CES. Trabajo en la Clínica Las Américas en el Instituto de Coloproctología de la ciudad de Medellín. Esos son mis conflictos de interés. Afortunadamente, ninguno de ellos más que pertenecer a la familia Combatec y ser un gran aliado, o espero seguir siendo un gran aliado de la familia Combatec y seguir adelante con todos estos procesos, va a representar ningún inconveniente para la presentación de esta charla. ¿Por qué vamos a hacer marcación prequirúrgica? Es muy importante tener conceptos como la marcación prequirúrgica porque la marcación prequirúrgica nos va a llevar al paciente y a su entorno familiar a un proceso educativo. Es un proceso en el cual nosotros como médicos tratantes, los servicios tratantes incluso podrían ser detectados los pacientes desde los mismos jefes y auxiliares de enfermería. Ven que un paciente, el cirujano, de pronto un cirujano no consciente de las cosas, va a programarlo para una cirugía, se podría dentro de los servicios desde que así sea posible, hablar con la enfermera enterostomal que visita el piso, hablar con la enfermera o con el mismo médico desde la consulta externa y recordarle, doctor, este paciente sería bueno mandarlo a que se le haga una marcación prequirúrgica. Esto le va a ayudar al paciente y a su familia a entender el problema. Van a conocer mucho más cómo se confecciona un estoma, cómo se confecciona una ileostomía, una colostomía, una urostomía tipo Bricker, una nefrostomía, inclusive hasta una gastrostomía. Esto va a ayudar bien a planear los cuidados. Ahí hay un error de autocorrector, lo siento, pero va a llevar a que planeemos cómo va a ser esa estrategia. Va a llevar a que el paciente con conocimiento sea, soy capaz de medírmele de entrada o diga, no, esto me va a poder, esto no va a ser posible por mí mismo y voy a tener que recurrir a mi círculo social, a mi círculo de amigos, a mi círculo de apoyo o al círculo profesional que pueda estar a mi lado. Fuera de eso, va a poder conocer cuáles son los insumos que puede tener a su alcance, el armamentario completo. Ayer Isabel Cristina Zapata nos mostraba
el kit de introducción que se le da a los pacientes. Esto, desde el punto de vista prequirúrgico, le va a llevar al paciente a saber que hay un quelante del líquido que le va a ayudar a espesar. Va a saber que las bolsas modernas, ya que viene haciendo una migración natural hacia ellas, van a permitirle no tener olores, no tener una bolsa llena de gases, va a conocer todos estos insumos que de ellos tanto nos han hablado y le va a permitir tener confianza con el manejo. ¿Cuándo se deben marcar los pacientes? Deberíamos, como premisa, siempre marcar a los pacientes selectivos. Es muy difícil uno en el paciente, sobre todo emergente, poder planear la marcación. Entonces, en el paciente urgente nos sigue habiendo una pequeña ventana de oportunidad. En esa ventana de oportunidad es el paciente, como les decía, que está en el piso, que se ingresó por un estudio de dolor abdominal, se está estudiando este dolor, pero en un momento dado dicen, no, este paciente tiene necesidad ya de una laparotomía, tiene un alto riesgo de una colostomía, ileostomía o demás. Es un paciente que en ese momento se puede intervenir, se puede empezar a educar a la familia mientras llega ese turno quirúrgico. A diferencia del paciente emergente, al que mal solemos llamar en muchos de nuestros servicios, sobre todo estos servicios de trauma grandes, camillazos, que ahí no hay tiempo de nada, desafortunadamente. Recordar que el quirófano no es un buen sitio para educar a un paciente, no es un buen sitio porque el paciente ya está acostado, muchas veces premedicado, está solo, se siente vulnerable, está asustado, va a ser sometido a una cirugía, está con una conciencia en la cual sabe lo que va a pasar, que otra persona lo va a atacar con un cuchillo en la mano. Lo que diferencia un cirujano de un sicario es que el cirujano mete la puñalada y cuida al paciente mientras que el sicario sale corriendo. El paciente en ese momento de vulnerabilidad sabe que lo van a atacar con un cuchillo, saben que es un riesgo-beneficio a su favor, porque nadie va a atacar un cirujano dentro de las diferentes ramas quirúrgicas, no va a ir a hacer una lesión por hacerla, no, pero sabe que existen riesgos, el paciente sabe, igual el cirujano, que existen esos riesgos, sabe que lo van a cuidar, pero no es ese momento de vulnerabilidad en el cual el paciente está asustado, no sabe cuál va a ser su desenlace final, no sabe si va a haber complicaciones. Esto hace que nunca este sea un buen momento. Siempre buscar la calma, hacerlo en los espacios correctos. ¿Qué es? ¿Cómo vamos a hacer una marcación entonces? Vamos a tomar las medidas físicas. Esto es una serie de medidas antropométricas en las cuales vamos a estar muy claros cómo es la anatomía individual de cada persona. Esto nos va a llevar a conocer ese abdomen, a conocer esa topografía, a saber qué tanto panículo hay, cuál es la zona visible, como nos decían ahora Lilian y ayer el doctor Kestenberg, qué tanto panículo adiposo podemos ver de por medio, y esto nos va a llevar a una disminución de filtraciones. Ahora Lilian nos hablaba de todas las complicaciones posibles, no solamente la filtración, sino el estoma sumergido, el estoma muy a ras, el estoma demasiado prolapsado, y esto va a llevar a incomodidad, irritación, muchas dificultades, sobre todo cuando quedan entre pliegues, con poder hacer el acople de la barrera y la bolsa, y esto a la larga va a terminar teniendo un gran impacto para el paciente, un impacto en su entorno, un impacto en el cual él siente que puede tener accidentes, va a tener miedo de reunirse con personas, va a tener miedo de salir de su hogar. Esto psicológicamente lo termina afectando. Y es muy, muy importante ir sabiendo que se debe procurar, y eso es una de las metas importantes que se logran con la marcación prequirúrgica, a que el paciente vuelva a tener su independencia,
vuelva a tener su libertad, vuelva a tener su capacidad de laborar y de ser útil ante una sociedad. Ojalá siempre se diera. ¿Quiénes deben hacerlo? Ahorita Lilian nos decía un poco que una enfermera entrenada. Yo creo que sí. Yo creo que esto debe ser de conocimiento general, pero hay personas que tienen un entrenamiento especial para esto. Los cirujanos colorectales en particular son los llamados a ser líderes de muchos de estos grupos, pero sin las enfermeras especialistas en cuidados de heridas, sin las enfermeras enterostomales, vamos a tener muchas dificultades porque son las personas que tienen la mayor y mejor curva de experiencia. Al tener esta mayor y mejor curva de experiencia, pues lógicamente lo que deben hacer es transmitirla a los otros grupos, crear conciencia. Idealmente, como les decía, todo el personal de salud debe saber un poco de esto. Puede que no todo el personal esté en capacidad de hacerlo, puede que no todo el personal sepa la minucia, pero todo el mundo debe saberlo. Tener paciencia al momento de asesorar al paciente, de educarlo, ser claros en ese lenguaje, que sea un lenguaje completamente coherente y acomodado a la realidad del paciente. Y lógicamente, como les decía, eso es un tema de curva de aprendizaje. Entre más hagamos marcaciones, entre más veamos los beneficios de esas marcaciones, más entrenados y con más práctica vamos a llegar a ellos. La Asociación Colombiana, no, perdón, la Asociación Americana de Cirugía Colorectal nos dice que debemos considerar algunos puntos. Lógicamente no es lo mismo el paciente que está postrado en cama, no es lo mismo el paciente que tiene una limitación que lo lleve a uso de bastón, de caminador en el que siempre va a estar inclinado hacia adelante, a el paciente que tiene una cojera, el paciente que tiene un acortamiento de extremidad o el paciente que está en una silla de ruedas. Hay que tener en cuenta que toda la topografía abdominal puede verse alterada con cicatrices, con pliegues, que hay abdómenes igualmente voluminosos que pueden marcar diferencia. La línea de visión, si nosotros estamos pretendiendo con esto que el paciente pueda ser quien haga su autocuidado, pueda ser independiente, necesitamos que la colostomía o el estoma en general esté al alcance de su mano y de sus ojos, porque así va a poder hacer los cuidados, la preparación del sitio y la aplicación de todos los apósitos. La destreza siempre será un tema de entrenamiento. Ahora, cuando planeamos o vemos un paciente que va a llevar un estoma, debemos pensar a dónde va a quedar la herida, dónde va a quedar la incisión. Si es laparoscópico, esa incisión, ese puerto umbilical, ese puerto de extracción del espécimen quirúrgico, ¿dónde va a quedar? Para buscar un espacio en el cual la barrera no nos quede afectando estas heridas. Debemos evitar las superficies óseas, porque al ser superficies más rígidas, son superficies que nos van a dificultar la movilidad del paciente y muchas veces en el qué hacer, en el día a día, en el levantar la pierna para subir una escalera, en el sentarse, puede desacomodar la caralla o barrera y puede llevarlo a que dure menos y a que tenga algunos otros puntos de fallo. ¿Qué debemos tener? También la Sociedad de Cirujanos Colorectales de Estados Unidos nos dice, siempre tenga todo al alcance de la mano. Tenga unos insumos básicos, que son el marcador quirúrgico y la barrera de colostomía. Todo lo otro hace parte del conocimiento. Debemos involucrar al paciente en esto, observar al paciente en las diferentes posiciones, observarlo sentado, vestido, observarlo después con los pies en el piso, con la presencia de accesorios, entre otras, y después observarlo ya con el área abdominal despejada para poder saber en qué estamos. Vamos a identificar los pliegues, vamos a identificar las cicatrices, vamos a identificar tumefacciones, vamos a identificar, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tumor de pared abdominal, dónde está el tumor,
qué tanto nos puede afectar y dónde debemos pensar que el cirujano pueda llegar a requerir algo. Si tenemos un paciente que tiene una ocupación tumoral a toda la izquierda del abdomen, pues pensemos en marcar no solamente la izquierda, sabiendo que este puede ser el sitio no deseado, pensando en una colostomía, sino también la derecha, porque si pensamos más allá y decimos donde este tumor invada el sigmoides y el descendente, pues este paciente va a necesitar más fácilmente una ileostomía. Tenemos que ser un poco adivinos o ser extremadamente precavidos. Debemos trazar una línea visible para el abdomen del paciente. Recordar que ese punto máximo de exposición del abdomen es hasta donde el paciente ve. De ahí hacia abajo es una línea que debemos evitar, una zona, perdón, que debemos evitar por debajo de esta línea, dado que el paciente no tiene un alcance visual y todo va a ser a ciegas, incómodo y puede llevar a irritaciones no detectadas, a úlceras, a dehiscencias mucocutáneas que puedan ser complicaciones para el paciente. Vamos entonces a identificar dónde están los músculos rectos y con esta identificación de los músculos rectos vamos a marcar el sitio de preferencia del estómago. Este debe ser por encima de la línea de visión, pero lejos de los pliegues que se forman, sobre todo cuando el paciente está sentado. El estómago, a través de los rectos, como ya lo explicó ayer el doctor Krestenberg, y también Lilian lo mencionaba ahora, nos va a ayudar a disminuir el riesgo de hernias parostomales. ¿Por qué? Porque va a haber una superficie mucho más muscular en la cual vamos los cirujanos a preservar la técnica, no dilatar tampoco demasiado el orificio o hacer orificios en la fascia demasiado grandes, para que así el músculo nos sirva un poco de contención y nos evite el problema de la hernia, que es un problema bastante común. Se dice que hasta el 50 o 60% de los estomas pueden presentarlo. Recordar, como lo decía ayer el doctor Krestenberg, que cuando pensamos en una ostomía definitiva, podemos utilizar alguna de las técnicas con malla para evitar y así no tener hernias en el futuro de ese paciente. Entonces, vamos a evaluar el paciente cuando estén de nuevo marcado en diferentes posiciones. Vamos a ver cómo se comporta esa marcación que hicimos. Cuando los pacientes son muy obesos, podemos optar por los cuadrantes superiores. Recordar el ápex del abdomen, como les decía, como ese punto máximo de visión, y que existen técnicas, ayer explicada también por el doctor Kestenberg, en la cual, sobre todo para ileostomía, podemos hacer alargamiento de los mesos y así evitar que nos quede corto por no poder hacer una tracción del meso. Hay que recordar que aunque el intestino delgado es mucho más laxo y más móvil, el intestino grueso se puede liberar igualmente muy bien. Ahora, por una incisión de colostomía, cuando hacemos simplemente una incisión tipo Rocky Davis sobre la plano muscular y entramos a ciegas, va a ser mucho más difícil y por eso la elección hoy en día sería preferiblemente la paroscópica, que nos permite liberar mucho más allá el asa escogida para ser exteriorizada y una vez logramos una buena movilidad, poderla marcar, truco que me pareció muy interesante como lo hace el doctor Kestenberg, lo relató ayer, y poderla exteriorizar. ¿Qué es el triángulo de la ostomía? El triángulo es un triángulo que se traza entre el pubis, la cresta ilíaca y el ombligo. En este triángulo vamos a escoger dos zonas, pero generalmente donde se hace la mitad del triángulo, aquí en el esquema ustedes ven un rombo porque se marcan los dos lados, vamos a buscar que esa mitad del triángulo quede sobre los rectos abdominales. Lógicamente se confecciona según necesidad. Todos los esquemas nos muestran unos triángulos así de bonitos, pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad evaluamos un paciente, este paciente, como les decía, lo evaluamos con y sin ropa,
lógicamente pasamos por todas las condiciones con ropa, miramos que este paciente tiene un poco de mínimo delantal abdominal, es un paciente que está en relativas buenas condiciones, que hace un pliegue inferior e intenta hacer un pliegue umbilical al momento de estar sentado, que tiene un ápex casi que a nivel del ombligo, con este delantal que cae un poco por debajo de él. Lo evaluamos de nuevo de pie y trazamos el triángulo. Al trazar el triángulo, vemos que, bueno, aquí me fui a la cresta superior en vez del antero superior, pero vemos que el triángulo no es tan formado, tan extremadamente grande como lo vemos muchas veces en otros casos. Pero evitamos la zona lateral, dejamos demarcada la zona de los rectos y ahí escogemos nuestro punto. Debemos utilizar marcadores quirúrgicos, marcadores que sean indelebles en lo posible, que con el tiempo la grasita de la piel va a ayudar a borrarlos. Eso no es una marca definitiva, ni mucho menos utilizar los tatuajes. Y vamos a proteger esa zona. Ahora, para que el paciente se acostumbre a tener una ostomía, vamos a colocar la barrera de colostomía, vamos esa barrera a tenerla bien marcada, a acoplarla con todos los aditamentos para que el paciente en los días previos a la cirugía pueda adaptarse y conocer perfectamente cómo va a ser su manejo y cómo se va esta barrera a hacer parte de su vida común y corriente, cómo esta barrera y bolsa lo van a acompañar y cómo se va a sentir él en los diferentes momentos del día a día. Como les decía, la educación en esto es muy importante, es una educación que se debe dar no solamente al paciente, sino también a su entorno. Muchas veces en pacientes mayores, en pacientes con limitaciones físicas y mentales, es más importante su apoyo familiar y social. Hay que acomodarse, como les decía, al entorno de cada paciente. No todos los pacientes tienen el mismo nivel sociocultural ni socioeconómico, ni el mismo nivel de entendimiento, ni el mismo miedo. Esto es un tema muy importante. Podemos tener pacientes, incluso del gremio médico, enfermeras, médicos mismos, y que están asustados y parecen refractarios a todo lo que les estamos diciendo. Eso lleva a dificultades y ahí es donde tenemos que ser, primero que todo, empáticos. Tenemos que tener una habilidad muy grande de comunicación, una empatía, que ellos sientan que no los estamos regañando, que no los estamos forzando y que les podemos ayudar a resolver sus dudas, a resolver cuál va a ser su futuro, a resolver hacia dónde va encaminada la cirugía. Existen múltiples herramientas. Esta es una de la Asociación de Ostomías de Estados Unidos. La Asociación de Ostomía de Estados Unidos es un gran capítulo que toma múltiples segmentos en diferentes estados. Algunos estados tienen más de un capítulo de asociación de ostomizados, en los cuales hay redes de apoyo, páginas de internet y una serie de jornadas de educación que llevan a que los pacientes tengan mayor conocimiento y mayor seguridad, que no se sientan solos. Creo que esto se viene logrando. Ahora, vamos a los metaanálisis, vamos a la estadística. Por aquí les dejo códigos QR que los llevan a la página directa de los artículos. Este es de un journal que nos dice cómo marcar el estómago nos disminuye las complicaciones. Las complicaciones en los estomas aparecen del 12 al 72% de los casos. Tiene como tal un gran impacto y por lo esto se ha determinado que es un índice de calidad en la atención del paciente y se ha visto que los pacientes que tienen educación tienen una estancia hospitalaria mucho más corta, casi la mitad de los pacientes que no tienen educación preoperatoria. Hay que tener en cuenta las complicaciones comunes. Este artículo nos dice que estas complicaciones fueron ligeramente mayores que en otros pacientes. Pero la marcación definitivamente en una de las cosas que más impacta es en la calidad de vida.
sobre todo que va a impactar desde el punto de vista funcional en la independencia, va a llevar a que el paciente conozca de antemano los apósitos y sobre todo esos primeros días que son más duros para el paciente, logrando mejor sello entre bolsa y barrera, prolongando el tiempo entre cambios. Esto va a llevar a que al paciente los insumos le duren más, a que tenga menos cantidad de accidentes y los va a llevar a atreverse desde más rápido a el automanejo. Como el paciente ya durmió con la barrera y la bolsa, como el paciente ya se aseó, como el paciente ya hizo algo de entrenamiento, es un paciente que desde el punto de vista psicológico se va a enfrentar a su estómago mucho más rápido. Incluso se dice que estos pacientes van a mirar su estómago en el primer día posoperatorio, mientras que los pacientes a los que no se les hace educación y marcación preoperatoria pueden tomarse hasta 5 días en empezar a tener contacto visual y manual con sus estomas. Se evaluaron de aquí 533 estudios, de los cuales se incluyeron 10 en el metaanálisis. Esos estudios entonces nos arrojan unos forest plot, algunos de ellos, todos de ellos contundentes para la marcación del estoma. En lo único que en estos estudios tuvo un poco de debate fue sobrepasando el 1 en los estomas urinarios, porque incluyeron todo tipo de estoma, desde procedimientos de derivaciones urinarias con intestino hasta urostomías y nefrostomías. Adicionalmente, este artículo nos dijo cómo fue el proceso entre marcar y no marcar. Y en ese proceso llevó también, aunque sin un peso todavía muy marcado, a que todos tuvieran mucha mejor relación en los pacientes en cuanto a prolapso y retracción, los pacientes marcados con estoma. Como les digo, ahí al hacer la suma lograban sobrepasar el 1. Entonces se vio que estos otros, el prolapso y la retracción del estoma, estaban más asociados a la técnica quirúrgica que a la marcación. Sin embargo, en la hernia parastomal, algunos estudios, como el de Wu, logró disminuir muchísimo el número de hernias. Y eso tuvo al final, en el metaanálisis, un peso mayor que no sobrepasaba el 1 y termina siendo consenso a favor de la marcación. Al igual que todos los problemas de irritación en la piel y de licencias de las zonas de piel. Así, dentro de todas las complicaciones, se vio que había menos tasa en general de complicaciones tardías, complicaciones tempranas, complicaciones asociadas al estoma y mucho más de complicaciones periostomales. Entonces, todos demostraron tener un intervalo de confianza y unas P muy adecuadas. Sin embargo, por el tipo de muestra, quedan haciendo todavía falta estudios a futuro para poder tener un mayor entendimiento de hacia dónde vamos. Pero en este momento la tendencia es clara que esto va a favorecer, la marcación favorece, perdón, no va a favorecer, favorece en la actualidad que el paciente tenga menos complicaciones. Otro estudio fue en Systematic Reviews reportado como protocolo y hablaba de las complicaciones en estos pacientes marcados y se hizo una revisión con unos resultados muy similares. Se habló también este otro estudio de Makina en el cual se hablaba del impacto en la calidad de vida. Y aquí sí vemos que el impacto en la calidad de vida es impresionante. Es de las cosas que mejor se logran en todo este proceso y hace que el paciente, siempre que esté marcado, vaya a tener mucho mayor cuidado independiente de su estómago y mejor acople, viendo que en los pacientes lograban unos puntajes mucho más altos en los marcados que en los no marcados. Vemos historias todos los días. Este paciente específicamente es un paciente de una enfermedad de Crohn
que lo operaron, le hicieron su ileostomía y en ese momento dijo, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Tengo una nueva oportunidad y decidió dedicarse al ejercicio y hoy por hoy es uno de los gurús de la recuperación física y del fisicoculturismo y se denomina a sí mismo Estomate y eso hace que sea parte de la red de apoyo de muchas de las sociedades norteamericanas individuales y colectivas de pacientes ostomizados. Hay que recordar que el programa Contigo, que ayer nos hablaron muy bien de él y nos lo dejaron muy claro, es un programa que nos ayuda en las diferentes sedes que están a nivel nacional con esto. Tienen convenios regionales, cada una de las regiones con las principales EPS y prestadores de servicio de salud le ayudan al paciente y recordar que estamos migrando de las barreras y sistemas de recolección Surfit a los Natura y a un futuro no muy lejanos a los Natura moldeables. Ya se vienen dando esos pinitos, todos pensados en darle mayor comodidad al paciente, mayor seguridad y mayor independencia. ¿Qué quiero que nos quede para la casa? Que debemos procurar marcar a todos los pacientes. Lógicamente no podemos marcar al paciente emergente, pero todos los otros tienen una oportunidad no solamente de marcar, no es solamente la marca en la piel, es la educación. Y esto nos va a llevar a la autonomía del paciente, a la autonomía de su familia y a tener pacientes mucho más acoplados a esto. Yo en algún momento he pensado, qué pena lo que voy a decir, que algunas, a ver, la cirugía colorectal puede ser la cirugía, puede ser el grupo de especialistas médicos que más sabe del tema de ostomías. Sin embargo, no es fanático del tema de las ostomías. Yo ahora trabajo con un grupo de colorectal y lo sé. Y en las diferentes presentaciones que uno ve de coloproctólogos, lo ve. A diferencia, por ejemplo, de los cirujanos oncólogos. Los cirujanos oncólogos muchas veces son mucho más fanáticos de las ostomías. ¿Por qué? Porque las ostomías muchas veces en oncología son mucho más salvadoras, al igual que los cirujanos de trauma. Son menos considerados, digámoslo así, sin que suene mal, a hacer una colostomía y medir las consecuencias de esta colostomía en pos del beneficio de la vida del paciente antes que meternos todo lo otro, antes de meternos en esa parte psicosocial y en esa parte del paciente que también se va a acoplar a la vida con una ostomía. De pronto suena que el paciente se va a ver más forzado. Sí, creo que sí, pero ese forzar al paciente y darle la oportunidad de vivir le abre una nueva ventana de oportunidad para que el paciente pueda aprender. Y por eso es tan importante un programa como este programa Contigo, porque nos va a ayudar a darle todo ese apoyo al paciente que lo lleve a salir adelante. Esto es, como lo coloco ahí, fácil y variable. Es muy fácil aprender el tema, es muy fácil hacernos a la idea de que esto se necesita. Y tenemos que hacer todas las variables para la realidad de cada paciente. El triángulo de la ostomía no va a ser igual para todos los pacientes. Los rectos abdominales de todos los aquí presentes no son iguales entre nosotros mismos. Algunos tendrán cuadritos, otros no tendremos cuadritos. Pero eso nos va a llevar a que podamos moldear nuestro conocimiento y aplicarlo de forma individual. Esto no son recetas de cocina. Esto es la realidad de cada paciente. Y tenemos de por medio una curva de aprendizaje que con programas como este EcoCare empezamos a cultivarla y vamos acompañando en el tiempo para lograr una mejor curva. Hay que tener en cuenta esta frase que me parece muy bonita porque una colostomía no es una enfermedad, sino un cambio en la forma en la que el cuerpo trabaja, que con cirugía permite el cambio de la función normal del cuerpo para permitir la salida de desechos después de una enfermedad o trauma, dicho por la Academia Americana. Esto es muy cierto. No tenemos que ver al paciente como, con una ostomía como pobrecito. Esta persona tiene una ostomía. Lo tenemos que ver como esta persona tiene un cambio en su forma de moverse, en su forma de ser, en su forma física, pero tiene las mismas posibilidades que cualquier otra.
ya hablaron de la natación, ya hablaron de todo. Yo tuve un paciente al que quise mucho, ya falleció por una recaída tumoral, pero siempre contaba sus historias de cuando iba a piscina y decidía quitarse la camisa. Y al principio, en su mismo entorno familiar, todo el mundo huía de esa piscina y al final todo el mundo lo aceptaba con su ostomía porque se dieron cuenta que la manejaba a la perfección, que la sabía cambiar, que nunca filtraba, que nunca tenía un accidente y que era una persona tan aseada como cualquier otra. Entonces, como les digo, la ostomía no es una limitante. Les doy las gracias por esta invitación y quedo dispuesto y disponible para todas las preguntas y comentarios que quieran surgir al respecto. De nuevo, gracias. Doctor Muñoz, muchísimas gracias por la presentación. Realmente vemos que el tiempo que le dedicó fue el suficiente para usted traer cada uno de los diferentes mensajes. De verdad que fueron totalmente concretos. Y adicional a eso, las anécdotas que usted ha vivido con sus diferentes pacientes dentro del tiempo, de verdad que nos deja unas enseñanzas muy importantes para cada una de las labores que estamos haciendo con nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, para dar continuidad, en la noche de hoy nos está acompañando la jefe Paula Montoya. Ella es especialista en el cuidado de heridas y ostomías del Hospital CES de Caldas. Ella nos va a presentar el tema confianza y seguridad usando convexidad, casos Stimflex Convex. Bienvenida, jefe Paula. Buenas noches, muchas gracias. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, jefe. Bueno, y la diapositiva está pasando normal, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Me encanta estar presente en los EcoCare, es el segundo, esta vez ya en una manera diferente que es virtual. El objetivo de esta charla es enseñarles a ustedes la adecuada elección y el uso y justificación de dispositivos de ostomías con convexidad. Esa palabra convexidad genera a veces para mí placer, beneficio, pero a veces en el momento de la inclusión y en las instituciones de salud y sobre todo nuestros colegas y nuestros grupos de trabajo genera a veces temor. Entonces les quiero mostrar mi experiencia y contarles el éxito de poder tener todo este tipo de materiales, cómo los podemos justificar para poder brindarles a nuestros pacientes confianza, seguridad y calidad de vida. De entrada, esta es una foto que siempre voy a recordar. Cuando no estábamos en pandemia, nos reuníamos con un grupo de pacientes ostomizados y en alianza con el laboratorio formamos el club de ostomizados. Entonces yo veo esta imagen y digo, me comprometí con ellos, confían en mí, les debo de dar lo mejor, ¿cierto? Y si el laboratorio nos muestra dispositivos que nos pueden mejorar la calidad de vida, hay que meterle la ficha. Estos son mis pacientes, algunos ya fallecieron, los otros siempre van a consulta a hacer trazabilidad de la evolución de sus estomas, pero lo más importante, queremos volvernos a reunir. ¿Cuáles son los beneficios de la convexidad? Primero, proporcionar protección de la piel periostomal durante el tiempo del uso. Ayuda a mantener un sello seguro entre la barrera y la piel. Ayuda a proteger de fugas o de lesiones periostomales. Ayuda a que el paciente se sienta más cómodo y seguro. Y la simplicidad en su uso, facilita el cuidado. Esta es la parte que más me gusta, la simplicidad. Al principio, lo más difícil para nosotros enseñarle a nuestros pacientes en condición de ostomizado es recortar y calcar una barrera. Hay pacientes solos y este aspecto de cortar y recortar a ellos les genera mucha angustia y mucha dificultad. Este es uno de las personas que yo en el Instagram sigo, me parece muy atractivo, me parece que tiene unas conversaciones muy interesantes. Él tiene una enfermedad de Crohn. Él lo que hizo fue empezar a contar su historia y también, como nos mostró el doctor Mario, es una experiencia de vida exitosa, porque nos muestra que todo bien manejado es exitoso. A él lo marcaron, a él le enseñaron y él tiene acceso a los dispositivos, porque en una de sus historias también dijo, encontré una persona que me ayudó a reconocer que para cada ostoma hay un tipo de tecnología diferente. Entonces, bien, yo digo, ¿por qué la convexidad? En la imagen que ustedes observan allí es uno de mis pacientes que acuden a control y yo digo, bueno, está bien. En una situación de esta, yo quiero pedirle auxilio al cirujano y decirle, por favor, vamos a reconstruir ese estoma, doctor, ¿me ayuda?
porque definitivamente las descargas del efluente me están afectando la piel y a veces la respuesta de ellos, reconstruirlo es menos viable por las complicaciones que puede tener. Entonces, claro, por eso existen la convexidad y los dispositivos médicos para cada tipo de necesidad. ¿Cuándo podré yo utilizar la convexidad? Ahorita que estaba hablando el doctor y terminó la jefe Lilian, yo evidencié que en el chat ya esa pregunta la había realizado. Espero que la respondamos en esta charla. La barrera convexa debe generar presión sobre la piel periostomal para hacer un buen sello alrededor de la base del estómago y con la fuerza suficiente para hacer que éste sobresalga. Pero mucho cuidado, porque recuerden que los dispositivos pueden generar lesiones por presión. Entonces, la presión que genere cualquier dispositivo, ya sea alrededor del estómago o en cualquier área corporal, debe ser muy medida. Por eso es importante tener en cuenta todos esos aspectos. Se debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes contornos abdominales. No olvidemos estas dos palabras, contornos abdominales, y cuando el paciente realice cambios posturales, que el paciente no vaya a tener problemas o temores por presentar fugas. La convexidad pueden ser barreras de una pieza o de dos piezas. Más adelante les puedo mostrar. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Existen estómagos planos o a ras de la piel, retaídos, en pliegue abdominal, que es el dolor de cabeza para nosotros, las personas que estamos en el cuidado del paciente, o cuando tienen un abdomen muy flácido. Definitivamente en uno de estos imágenes no podríamos continuar utilizando las mismas barreras rígidas que a través del tiempo, desde que yo estoy en el labor de cuidar los pacientes en condición de ostomizado, siempre habíamos utilizado. ¿Cómo vamos a hacer una lección de convexidad? Resulta que yo en estos momentos estoy muy aliada con el uso de una marca de una de las tipos de convexidades que tiene nuestro laboratorio. Digo nuestro porque ya trabajamos mucho de la mano hace muchísimo tiempo, y es la Stimplex. Es un dispositivo donde nos ayuda a generar una convexidad. La altura siempre es la misma, pero tiene un plus y un factor diferencial, y es la anchura. Esta base de esta barrera, que es el resina, tiene diferentes tipos de anchura, y el objetivo por el cual tiene ese diferente tipo de anchura es para poder generar presión y sello y ayudar a protuir los diferentes tipos de estómago. ¿Cuál es la diferencia? Yo voy a medir, así como medimos usualmente con la fórmula que a través del tiempo nos han enseñado, el diámetro del estómago, y dependiendo del diámetro del estómago, ellos nos enseñan a elegir la mejor barrera para poder seleccionar y darle tratamiento como tal al área que está en esos momentos afectada. Entonces, las anchuras varían de 50, 40 a 30 milímetros, siendo B1 la de mayor anchura y B3 la de menor anchura. Entonces, ¿eso en qué nos ayuda? A hacer variaciones en el área de presión para poder hacer un mejor sello, y los bordes que ustedes observan alrededor de este aro son elaborados en hidrocoloide para poder adaptarse a los diferentes contornos abdominales. Entonces, por lo general, siempre que yo veo un paciente con un abdomen que está demasiado flácido y que tiene unos pliegues o que esté sumergido, utilizo este tipo de sistema que es de una sola pieza. Es muy importante que cuando ustedes queden antojados después de esta charla de poder hacer casos clínicos con este tipo de tecnología, tengan a la mano impreso en sus escritorios o en el celular estas variables para saber ustedes cuando miden la base del estómago qué tipo de tecnología van a solicitar. Pero como nosotros todo el tiempo estamos en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, lo ideal es que tengamos al menos de cada una de las referencias un dispositivo, y dependiendo de nuestro indicador, si se incrementa la necesidad de tener varios, pues vamos haciendo como un inventario para poder darle y garantizar el cuidado. ¿Qué es lo más importante de esta imagen de valoración integral del paciente ostomizado? Que esta paciente que ustedes observan allí es adulta mayor. Siempre en un adulto mayor, para mí el adulto mayor es un criterio de uso de tecnología moldeable, y dependiendo ya del contorno abdominal, de la altura del estómago y demás, ya voy a definir si necesita o no convexidad. Recordemos mucho la edad, la destreza manual. Si yo tengo una persona que no tiene muy buena parte cognitiva, no la pongamos a recortar, la ponemos a moldear. La agudeza visual, la limitación física. Yo tuve una experiencia muy bonita con un paciente que no tenía uno de los ojitos y él no podía ver bien,
y eso tenía un estoma a nivel de la piel perfecto, él quedó con el marcaje del sitio operatorio adecuado, pero resulta que el paciente aplicaba por una tecnología plana. Entonces la opción mía fue elegir la moldeabilidad para que él no necesitara recortar ni marcar, sino que pudiera adaptar la barrera como tal allí en el área corporal donde estaba sostenida. Es muy importante tener en cuenta la altura del estoma. Entonces recordemos, según la comparación que yo les muestro en esta diapositiva, de la altura de los mismos. Hay estomas de alto perfil. Hay estomas de alto perfil y el alto perfil es cuando son mayor de 2.5. ¿sí? Ese es el estoma ideal, es el estoma que uno dice está perfecto, no voy a tener problemas, el paciente lo puede dar egreso, ya recibió la educación y puede que no vaya a tener complicaciones. Hay estomas protuidos, estamos hablando que una protusión es de 2 a 2.5 centímetros. De bajo perfil es menos a 2 centímetros de altura. Estamos hablando de la base de la piel a la punta del ángulo de drenaje, si el ángulo está hacia el centro. Estoma plano, que es a nivel de la piel, y el retaído, que es debajo de la piel. Entonces, ahí es cuando nosotros nos dirigimos a este tipo de algoritmos. Entonces, ¿qué nos dicen los algoritmos? Tengan muy presente la evaluación del paciente cuando ustedes van a elegir la tecnología y el kit de ostomía que van a utilizar. ¿Cuáles son los 3 aspectos claves? La altura del estoma, que ya los enseñó en la diapositiva anterior, el ángulo del drenaje, que es fundamental. Entonces, una de las compañeras me preguntó allí, ¿qué otros criterios hay para la convexidad? El ángulo de drenaje y el contorno abdominal. ¿Qué tipos de contornos abdominales tenemos? Abdomen plano y flácido, los abdómenes que son... No bote ese hueso ahí. No me bote eso ahí. Los abdómenes, los abdómenes que son globosos y los abdómenes que tienen pliegues pero no son flácidos, ¿cierto? Y también muy importante tener el ángulo del drenaje. La moldeabilidad es uno de los criterios del uso en el tipo de pacientes que tienen un ángulo de drenaje que está hacia los laterales, nos va muy bien. Entonces, cuando yo tengo un estoma que está perfecto, que es de alto perfil, que es protubido, este paciente se puede adaptar a una tecnología plana. Pero si el paciente, a pesar de tener el estómago protubido, tiene los pliegues abdominales flácidos, yo debería de utilizar una convexidad moderada para poder evitar que el paciente tenga fugas y que el paciente haga erosiones alrededor periostomal. En el paciente de la convexidad moderada, siempre recordemos 2 cosas fundamentales. Convexidad moderada significa protección y acomodación. Es decir, esta tecnología moldeable nos va a ayudar a proteger y acomodar el estómago. ¿Por qué acomodar? Porque es muy difícil manejar pacientes con nasostomías en pliegues abdominales y sobre todo cuando son flácidos o cuando son globosos o cuando tienen unos pliegues que están muy sumergidos. En el caso de la convexidad rígida, su palabra clave es la rigidez, es más dura, me da mayor protusión, la palabra clave es también me protege, pero esta me da protusión, es decir, me ayuda a sacar el estómago. Entonces, cuando ustedes hagan la valoración integral, así como lo hacemos con una herida, que aplicamos el Timers o el Dominate, empezamos a revisar dónde está el ángulo de drenaje del paciente ostomizado, qué tipo de pliegue abdominal tiene y cómo está la altura del estómago. Entonces yo les recomiendo mucho tener como esta imagen muy presente para cuando vaya a iniciar el tipo de convexidad, ya sea la convexidad moderada, que vienen 2 piezas, que es las barreras naturas, donde yo puedo acomodar a un estómago irregular, haciendo en el centro del orificio de la barrera con las manos la horma del estómago, o que es de 2 piezas, que me puede servir para un abdomen flácido pero normal, o en su defecto la convexidad moderada, que es flexible y que es de una sola pieza, donde yo debo de hacer un marcaje del ras del estómago y calcarlo en la barrera, cortarlo y aplicarlo en el abdomen del paciente. ¿En qué casos voy a utilizar yo la convexidad rígida? En el caso en que el paciente tenga el estómago plano y el estómago retraído. Entonces más estudié yo esta parte de la convexidad. Siempre nos decían, estómago de perfil bajo, plano retraído, utilicemos un cinturón de ostomía. Pero resulta que por humanización y a través del tiempo, después de escuchar tanto a los pacientes ostomizados, yo digo que ellos se merecen todos tener el cinturón y gracias a Dios tenemos forma para justificarlo. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que nos realizan?
con respecto al uso de la convexidad. La primera, ¿qué tan pronto después de la operación puedo utilizar la convexidad? En el caso mío hay un protocolo claro, paciente posoperatorio inmediato debe salir con la bolsa, el sistema drenable para ostomía transparente para yo evidenciar la calidad del estómago, la perfusión y cómo está de altura y mirar la producción. Pero si el paciente tuvo una cirugía muy compleja, no pudo ser marcado antes de la cirugía, como nos explicó el doctor, fue una cirugía emergente. Entonces, en esos momentos, si el paciente queda con un ángulo de drenaje hacia los laterales, podemos utilizar una convexidad moderada y moldeable, sin inconvenientes. ¿Qué es lo más importante? Evaluar el paciente a las 24 horas. Otra pregunta que hacen mucho es ¿con qué frecuencia yo debería de controlar un paciente que utiliza convexidad? Y la última, los dispositivos de convexidad, ya sean moldeables, precortados o rígidos, ¿están incluidos en el POS? La respuesta es la siguiente. Según mi experiencia, cualquier paciente ostomizado por humanización debe ser controlado en el posoperatorio inmediato a las 24 horas. Luego a las 72 horas, y en las 72 horas es cuando yo voy a hacer una revaloración para mirar si bajo el edema estomal, para dónde se está posicionando el ángulo de drenaje y cómo está el tamaño y la producción. Después de esto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Digo nosotros, los médicos y las enfermeras o especialistas o terapeutas, es citar al paciente al menos cada 3 meses para volver a hacer revaloración y poder hacer la formulación de los kits de ostomías. Entonces nosotros eso es lo que hacemos. Hicimos un convenio con nuestras aseguradoras y les dijimos, si nosotros podemos lograr ingresar a estos pacientes para hacer trazabilidad y vigilancia, los pacientes no van a ser reconsultantes, no van a tener lesiones periostomales y por lo general van a ser pacientes que van a estar contentos y con calidad de vida porque van a sentir que los estamos apoyando. Con respecto a si están incluidos o no en el plan de beneficios de salud, hay un estudio que es el IETS del Instituto de Evaluación de Epidemiología en Salud que les recomiendo que lean, pero lo más importante para este tema de convexidad es este parágrafo donde dicen, para los pacientes con estomas con algún defecto en su construcción, está autorizado empezar a utilizar barrera convexa, una con 2 bolsas, con un tubo de pasta, con el polvo protector, con el spray, con los diamantes o los diamonds o bolsitas antiolor. Es decir, importante es no escatimemos en la formulación, sino que individualicemos el cuidado. Este es uno de los ejemplos de las formulaciones nuestras. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de demostrar que los pacientes en condición de ostomía nos interesan, entonces nosotros podemos hacer la formulación y ellos asisten al control al club de ostomizados solo para hacer este tipo de formulación. Como ustedes observan allí, la formulación de los dispositivos médicos para el tratamiento de estas personas no debe ser estándar, porque todos somos un mundo diferente. Es un derecho de todos los pacientes acceder a los dispositivos, pero sobre todo los accesorios, según el tipo de ostomía, según dónde vive y según la red de apoyo familiar. La periodicidad del cambio está relacionada con la cantidad de la descarga de materia fecal, el área de ubicación del estómago, el pliegue abdominal, así como la cantidad de bolsas que se soliciten, ¿cierto? Entonces, por lo general, la normatividad nos habla de una cantidad al año, pero si yo puedo hacer una justificación adecuada en la historia clínica, yo les garantizo que no van a existir problemas de glosa y demás. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que en el otro EcoCare, esta imagen yo también la utilicé y no la voy a dejar de utilizar. Mi primer día de vestimenta, la ostomía merece tener el mejor traje dependiendo su peso, su contorno, su altura y demás. Cuando yo observo que hay un paciente que no estuvo en nuestro club de ostomizados, sino que definitivamente se nos olvidó, estuvo en la institución X, egresó, no lo educamos y simplemente le ordenamos las barreras rígidas para que él se defendiera, una barrera cada 3 días y una bolsa para la semana. Ese es el error en que incurrimos muchas veces. Es como si yo viera esta imagen, porque el paciente trata de hacer lo que él pueda sin haber accedido previamente a una educación y haberle brindado el amor para que ellos cojan confianza y no le cojan pereza a la ostomía. Hay una cosa muy cierta que los dicen los estudios, que nos mostró el doctor y lo he vivido yo.
paciente educado con marcaje previo, que yo le haya puesto barrera y bolsa, así no tuviera la ostomía, para que él se vaya familiarizando. En su posoperatorio se revisa el estómago, lo toca, lo explora. Paciente que fue emergente y no pude marcarlo ni nada, el paciente jamás se quiere mirar en esas primeras horas, entonces es más difícil el abordar. Para mí, que hace parte de un kit en el vestuario completo, que se cambiará de manera individualizada: las tallas, la tecnología moldeable, la flexible o rígida, la convexidad, los sistemas de una pieza, los protectores cutáneos, el eliminador también se debe de formular. No sé si de pronto hay personas aquí que son ostomizadas, pero los invito a que ustedes se pongan una barrera, se la dejen puesta y se la retiren, y van a querer tener algo para poder eliminar al adhesivo por el dolor que da y retirarlo. El número de bolsas, es muy incómodo lavar una bolsa con materia fecal. Yo siempre les formulo por lo general 3 para la semana, para que ellos puedan intercalar el uso, las laven por dentro y por fuera, las dejen secando al aire. ¿Con qué las lavamos? Agua y jabón. Yo siempre hago una comparación: la bolsa de la ostomía es igual a mi ropa interior. Yo mi ropa interior la lavo muy bien con agua y jabón. ¿Por qué huelen las bolsas? Primero, pues porque el paciente no las lava muy bien, no las dejamos secar y utilizamos la misma a través del tiempo. Siempre formular cinturón. No hay contraindicaciones para formular el cinturón. Esto genera mucho confort, genera seguridad. Hay una excepción, y es como nos mostraba la jefe Lilian: de pronto un paciente que está apenas con cierre de herida abdominal, pues se utiliza la faja abdominal, y después, como yo lo voy a citar a un control, cuando ya vea que todo se resolvió, paso a cinturón. Las bolsitas antiolor, porque hay pacientes oncológicos que por su patología de base van a tener mal olor, y eso es un mal olor, es un motivo de consulta. El polvo protector y la pasta. Y ahora les incluí, como estamos en manera virtual, para mí hace parte del kit la cartilla educativa virtual, y decirle a ellos que descarguen la aplicación Contigo Mi Más para que puedan consultar. ¿Cuáles son los consejos y las sugerencias para el uso de la convexidad? El paciente primero tiene que ser valorado. Recuerden los 3 tips: altura del estómago, contorno abdominal y ángulo de drenaje. Recomendado para pacientes que tienen pliegues en la piel. El abdomen siempre hay que alarlo hacia arriba para poder mirar el pliegue cutáneo, qué tanto compromete o hasta dónde está el pliegue cutáneo. Cuando siempre cambiemos la convexidad, es aconsejable iniciar barreras convexas flexibles, ya que hay menos probabilidad de causar trauma. Esta es la respuesta también a la pregunta de: ¿en mi posoperatorio inmediato puedo tener convexidad? Claro, lo hemos hecho. Cuando estoy segura que en el posoperatorio, o yo entré con el cirujano y me dijo, o vimos que el ángulo quedó hacia lateral. Si continúa experimentando problemas de fugas, ¿puede usar accesorios? Claro que sí. Anillos, la barrera preportable, los estomatogestive shields. O sea, no es que esté escrito y yo les diga la convexidad funciona 100%, porque hay que individualizar los casos como tal. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder incluir tecnología convexa en nuestra institución? Primero, utilicemos la ficha técnica. La ficha técnica de los sistemas de ostomía convexos es la carta de presentación del dispositivo. Segundo, llenémonos de literatura. Esta literatura pues no tiene muy buena fuerza con respecto al nivel de evidencia, pero ya hablamos de que en la retracción se recomienda utilizar medidas conservadoras, por ejemplo, utilizar barreras convexas y cinturón. Esto para mí es una ayuda muy grande con respecto a literatura para justificar el uso de la convexidad. Y después de yo haber hecho el estudio de campo, que los laboratorios me aportaron los sistemas de ostomía para yo ensayar, ya sea el de doble pieza moldeable, ya sea el de una sola pieza flexible, o ya sea el de convexidad rígida, yo debo de hacer estudio de campo, registro fotográfico, y así es que nosotros emitimos el concepto. Hablo de nosotros, es las personas que trabajamos con los pacientes ostomizados. Este es un ejemplo de una foto que yo le tomé a uno de los correos que envié el año pasado, en septiembre del 2020, donde yo dije buenas tardes a la persona encargada de la parte de los comités de tecnología, que se utilizó un sistema de ostomía, que al paciente le fue súper bien, que yo adjunto los registros fotográficos, que la medida es la adecuada, adjunto la ficha técnica, y también pongo que inician de cuáles son las cantidades de ostomías de los dispositivos.
Posterior a eso, y cuando a mí me codifiquen el dispositivo convexo o moldeable convexo, ¿cuál es la recomendación que yo siempre doy? Codifíquelo tal cual viene la ficha técnica con ese nombre genérico para poder registrarlo de igual manera. Este es uno de los ejemplos de las notas que nosotros realizamos a los pacientes en condición de ostomía o en su defecto que requieren el uso de los dispositivos moldeables. ¿Qué es lo más importante? Yo siempre pongo los materiales utilizados, siempre pongamos los hallazgos y lo más importante es la meta. En la meta es el objetivo terapéutico, protección de la piel circundante para evitar erosiones por el uso de pasta protectora, valera lisa, polvo. Y hay una parte muy importante, dice así, sostenimiento de la derivación con el cinturón, protrusión del estómago con el uso de sistema con convexidad flexible, es decir, así tal cual dice la ficha técnica, les aseguro que no van a tener problemas en el momento del recobro. Ya para terminar, mostrarles los casos clínicos con la tecnología moldeable. Entonces, no solamente en paciente ostomizado, sino en paciente fistulizado, me ha ido muy bien. Ese es un paciente de 62 años que le realizaron una cirugía de pared abdominal con una colocación de una malla. ¿Qué pasó con él? No lo interconsultaron porque hizo una dehiscencia de la herida y una complicación. Y empezó a presentar una fístula enteroatmosférica, pero estaba sumergida. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? El paciente ya no lo van a operar porque está con sus adherencias, porque tocaría hacer un desbarate, como dicen los cirujanos. ¿Y qué quería yo? Lo que nosotros siempre nos enfocamos, calidad de vida, proteger la piel, incluir al paciente en su vida normal social nuevamente. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos una medida como si fuese un estoma de una colostomía o iliostomía y empezamos a hacer el uso de la tecnología moldeable, convexa y flexible. Entonces, este es el tipo de material que utilicé. Utilizamos el sistema de una pieza SteamFlex Convex. Revisamos el ángulo de drenaje y la altura a ras. Ángulo de drenaje de las 6 a las 9, o sea, lateralizado. Y el contorno abdominal siempre se evalúa por el paciente acostado de lado y sentado. Entonces, ¿cuál era mi objetivo? Yo sé que la herida tenía que cerrar, controlar la exposición de la malla, pero sobre todo protruir el estómago. Entonces, utilizamos algo que es un nombre muy artesanal, que es la técnica de collage con el uso de la barrera rígida, y es recortar en varios partecitos la barrera, porque cuando lo sentamos a los pacientes así ostomizados, los pliegues abdominales, y yo pongo la barrera completamente plana y así cuadrada como viene, cuando el paciente se sienta, la barrera se puede levantar y por allí hace unas canaletas donde filtra la materia fecal. Entonces pusimos el sistema SteamFlex Flex y la ventaja es que él tiene una ventanita para uno evidenciar cómo nos va yendo, y fuera de eso, el material que se utilizaba y el cinturón. Esta es la evolución. Es un paciente que yo sé que la fístula no se la voy a cerrar, pero el objetivo es que él termine solamente con un sistema de ostomía, que no tengamos que poner tanto material y que él pueda ser el que a futuro se vaya a cambiar ese sistema drenable. ¿Qué quiero mostrar? La imagen del lado izquierdo, la forma como nos protegió el estómago y la forma como logramos que la piel se restableciera. Se logró que el paciente actualmente solo sea tratado con la técnica de Costra, porque tiene unas descargas de fístula enterocutánea de alto gasto por encima de 500, y que el paciente solo utilizara el sistema como ven en la imagen y el cinturón como tal. En este segundo caso es una paciente con una urostomía que tenía un catéter doble J de 87 años, imagínense, de 87 años, y tener que preocuparme por la filtración de la orina y el daño de la piel periostomal. ¿Qué hicimos? Sistema de urostomía con convexidad flexible, qué pena, ahí me equivoqué, dice rígida, pero utilizamos fue flexible, y lo importante en este caso es lo que logramos en la piel. Yo no iba a protruir allí nada, sino iba a organizarle la vida a esta paciente, porque siempre tenía filtración de su orina, y les quiero mostrar este video. Aquí podemos evidenciar los dos catéteres que están eliminados así, ahorita vamos a pedir un cinturón a dirección donde aquí se va a poner el cinturón. Listo. Otro caso es otro paciente con una catástrofe abdominal múltiplemente intervenido,
¿Qué queríamos? Que el paciente se reintegraba, nivelar la piel, los pliegues cutáneos, sentarlo, revisar cuál es el pliegue cutáneo más complejo, como digo yo. Yo siempre utilizo este término, hay que mirar el terreno y cogerle el tiro al terreno para poder evitar que el paciente filtre. Utilizamos el sistema con convexidad flexible, el paciente con cinturón, y que logramos que tuviera todo como si fuese un estoma y que solo asistiera a controles periódicos con nosotros después de hacerle la educación. En todo lo que revisé de literatura no nos hablan de ROT versus convexidad, pero yo por experiencia que les digo, solamente podemos iniciar la convexidad cuando retiremos el ROT. ¿Por qué? Porque si yo asocio convexidad con ROT, puedo generar una lesión por presión. Entonces, retiramos el ROT a los 15 días o al mes según la indicación del cirujano, ponemos el sistema moldeable con convexidad, utilizamos cinturón y tenemos esta ganancia. Piel protegida, estoma protuido, ángulo de drenaje hacia los laterales. Ese es uno de los criterios también del uso. En estos momentos les voy a, por último, a mostrar un caso de la jefe Laura Flores. Ella es especialista en el cuidado de las personas con heridas y ostomías, y ella muy amable nos prestó este caso clínico para poder que pudiéramos mostrarle el efecto de la convexidad. Es una paciente de 35 años de Cali. Ella asistió a una IPS, ingresó el 29 de septiembre del 2020. Le realizaron una colostomía sigmoidea temprana, secundaria a una resección por un tumor. ¿Cuál era el motivo de consulta? Filtraciones masivas persistentes, y en el momento en que consultó, ella casi todos los días se cambiaba la barrera. ¿Cuál fue el desafío? Controlar la filtración, el difícil autocuidado, la durabilidad de la barrera, que siempre duraba casi 24 horas o menos, proteger la piel periostomal y garantizar que la paciente pudiera lograr protuir el estoma. Entonces, en la valoración ostomal, siempre recuerden hacer en la valoración con el paciente acostado y sentado para que ustedes sepan cuál es el pliegue cutáneo que más dolor de cabeza le va a dar, y revisen la altura para que ustedes también se convenzan de del beneficio de la convexidad. Entonces pueden observar la valoración acostada, sentada, y inicialmente la altura del estoma eran 0.5 centímetros. ¿Qué es lo más importante? Tener en cuenta las intervenciones de enfermería. ¿Cuál es nuestro enfoque en este tipo de pacientes? El diagnóstico, deterioro de la integridad cutánea relacionado con lesión periostomal de la epidermis y evidenciado por uso de dispositivos inadecuados. Es decir, es como cuando yo quiero estrenarme una pinta divina y me pongo cualquier cosa porque pues no, en el almacén no me ofrecen más. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos pacientes ostomizados y simplemente me limito a lo que desde el área de compra me da. Tenemos que mostrar casos clínicos para que por humanización, calidad y seguridad del paciente evitemos costos de no calidad. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la jefe? Sensiqué el protector cutáneo y el polvo en técnica de costra. Luego de esto, iniciaron el cuidado de la ostomía para poder protuirlo más con el Steam Flex Convex B1, que es 50 milímetros de anchura y de 20 a 43 milímetros por la medida del estómago. Esta es la evolución. La altura se observa en posición sentada y posición acostada. Siempre utilizar cinturón. Estos son los efectos de la convexidad moldeable como convexidad flexible al día por 14. Llevaba 3 controles. ¿Cuáles son los resultados? Lo que ustedes pueden observar acá. Ella inició en el día primero con una medida de 0.5 del estoma, y ya el día 37 ella ya tenía una protrusión del estoma de 1.5 centímetros. Eso para nosotros es una ganancia increíble, y más teniendo en cuenta el abdomen globoso que ella presentaba. Entonces, el resultado final, 37 días, inició el 20 de septiembre del 2020, terminó el 26 de noviembre del 2020, empezó con una altura de 0.5 y terminó con una altura de 1.5. Para las personas que sufrimos a veces con este tipo de pacientes en esta condición, esto es un éxito. Esto que logró la jefe Laura en estos momentos con este tipo de paciente. Resultados también, miren la forma del estómago, miren la altura, miren la posición, y yo me imagino la felicidad de la paciente de no tener que utilizar todos los días un sistema de ostomía o cambiar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ok, muchas gracias, jefe Paula, por tan excelente presentación, muy ilustrativa,
con muchísimos tips y mucha información práctica que sé que les puede y nos va a ayudar a muchos de los que estamos en esta noche, a quienes agradecemos. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Hoy estuvieron menos tímidos que anoche, entonces voy a invitar a los panelistas. En la primera presentación de la jefe Lilian, a quien también agradezco tan excelente presentación, aparecen las siguientes preguntas. Para los granulomas, ¿qué es lo más recomendado aparte de nitrato y del bicarbonato? Hola Marlene, hola a todos. Los granulomas es un pequeño defecto de cicatrización. Además, el granuloma tiene que ver con el cuidado, con la higiene, con la elección del dispositivo adecuado. Lo importante es tener muy presente que esta complicación puede suceder y ahorita Paula pues nos hace un amplio y extenso documentación de cómo elegir el dispositivo ideal. Entonces, el primer paso es ser conscientes de que puede suceder y tomar medidas para que no suceda. Porque el abordaje como tal de un granuloma, si no lo hacemos de una forma segura, adecuada, no protegemos la piel alrededor, podemos generar eventos como lesiones, como quemaduras. Porque lo que tú mencionas, el nitrato de plata, el vinagre, el bicarbonato, tienen pHs diferentes. El nitrato de plata va a generar lo que hace es disminuir por abrasión el granuloma, entonces va a generar alguna lesión. Entonces hay que protegerlos muy bien la piel periostomal y hacer la aplicación. Los pacientes responden generalmente a estas medidas. Normalmente el bicarbonato el uso es diario. Con el vinagre no tengo tanta experiencia, la verdad esto está más desde lo anecdótico. El nitrato de plata lo que genera es reducción del granuloma, disminuye. Ahora, secar también, disminuir la humedad también ayuda. Poner polvito estomagecibe, por ejemplo, poner una hidrofibra, eso absorbe la humedad, absorbe el exceso de humedad y puede ayudar a que se reduzca. Pueden aparecer porque se vuelven crónicos, se vuelven muy crónicos, entonces volvemos, una vez lo tengamos controlado, intentar elegir el dispositivo adecuado para que no aparezca. No sé, Paula, tú desde tu experiencia, ¿qué otra recomendación nos puedes dar? Siempre los granulomas se van a presentar o por exceso de humedad o por un cuerpo extraño. Inicialmente siempre el bicarbonato, el nitrato, protegiendo la piel como lo acabas de explicar, pero pues en ocasiones la mejor solución es cortar, hacer el desbridamiento y hemostasia ya con hemostáticos absorbibles o demás, porque siempre esa es una de las causas. Entonces, obviamente no lo hago sola, siempre voy a estar acompañada, no voy a hacer camosada, pero sí yo creo que la mejor solución es hacer el corte del granuloma y hemostasia como tal para evitar darle más, como dilatar más el proceso de mejora para poder nivelar esta área que está aquí hipergranulado con el granuloma como tal. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta para nuestro panel es, por favor, ¿nos aclaran cuándo usar dispositivos de una pieza o de 2 piezas? Bueno, ya te doy paso, Paula. Bueno, hace por ahí unos 15 años hablábamos de que el dispositivo de una pieza la indicación principal era el posoperatorio temprano. No teníamos tanta diversidad como tenemos hoy. Hoy tienen convexidad, hoy están diseñados para fístulas. Bueno, hay una cantidad de set de una pieza que nos dan la posibilidad de utilizarlo. En lo personal, sigo insistiendo en que puede utilizarse en el posoperatorio temprano para poder hacer vigilancia y color del estoma, la perfusión del estoma, la mínima manipulación, evitar el dolor. Pero también se puede utilizar en aquellos pacientes con pliegues abdominales, que el estómago tiene una mala ubicación, que queda oculto. De pronto no tenemos un dispositivo especializado y es más fácil conseguir de una pieza, entonces poderlo adaptar.
En los niños también va muy bien, son los dispositivos casi que de preferencia para un neonato, para un chiquito, un lactante. Entonces, desde ese punto de vista sería en qué tipo de paciente lo voy a utilizar, y entonces saber en niños en qué situaciones, en adultos en qué situaciones. Y saber que hay diversidad de dispositivos hoy de una pieza que nos van a ampliar más ese rango de utilidades. Listo, Paula. Discúlpame, Lilian. Bueno, no, en sistemas drenables de una pieza, lo mismo de Lilian, adicional a eso, tengo muy buena experiencia en hernia parostomal, pliegues flácidos y derivación, no solo anostomía, derivación de fístulas, ya sea fístulas por paciente que está en cuidado paliativo. Entonces, esas son 3 indicaciones adicionales también a lo que ya comentó Lilian. Súper, muchas gracias. La siguiente pregunta es, jefe Lilian, desde enfermería, ¿qué herramientas consideras debe tener una institución para cuidar, manejar, prevenir las complicaciones de los estomas? Uy, una pregunta de gestión, de liderazgo. Que no es cierto, Paula, que nos ha costado porque pues son muchos años construyendo, hay que construir. Les referencia ahorita, Paula también nos trajo el estudio colombiano donde participamos, donde se participó desde Combate en la revisión de la norma en Colombia, la formulación. Entonces yo pienso que lo primero es tener como muy claro en Colombia el tema de cuántas ostomías tenemos en nuestras instituciones, partir de un diagnóstico. Entonces hacer la fase diagnóstica, conocer la institución, saber cuáles son esos procedimientos que estamos generando, cuáles son esas patologías que están derivándose en ostomías, población pediátrica, población adulta. Primero, un diagnóstico. Segundo, identificación de esas complicaciones de mayor frecuencia en esas poblaciones, y de acuerdo a eso construir documentación que te pueda llevar al abordaje de cada complicación, porque cada complicación va a ser diferente. Trabajo en equipo, definitivamente nosotros no podemos trabajar solos. El doctor también ahorita hacía referencia, no necesariamente tenemos que ser especialistas. Hay muchas personas en el país que sin ser, tener un título que acredite su labor, tienen muchísima experiencia, no todo el país tiene este tipo de posibilidades. Entonces, construir grupos de trabajo donde se haya un trabajo mancomunado, unos objetivos comunes en torno al abordaje de estos pacientes. La prevención, importantísimo, el tema de piel hoy cobra una importancia tremenda, todo lo que es prevención de lesiones en piel. Y cierto, ahorita les mencionaba lo puntual de la UPP, ya no es UPP, ya es una cantidad de lesiones por dispositivos, ahorita con pronación. Entonces también incluir el paciente ostomizado allí, porque muchas de estas complicaciones, su mayor frecuencia son las lesiones por los efluentes, entonces va también de la mano con esto. Entonces, identificar esa población, construir documentación en torno a eso y establecer, hoy tenemos diversidad de cosas que podemos hacer desde la prevención. Hoy lo hemos hablado ampliamente con las explicaciones del doctor, de Paula, cómo remover un dispositivo, cómo proteger la piel, cómo abordar ya la complicación como tal. Entonces, trabajo en equipo es vital. Y también tener las garantías de los egresos, ¿no? Saber tu ruta de ingreso, ¿cierto? Cómo me va a ingresar el paciente, cómo lo voy a, qué le voy a ofrecer a ese paciente, ese plan de cuidados especializado, y al final ese egreso, cómo lo voy a garantizar, un egreso seguro, que el paciente tenga la posibilidad de un cuidado adecuado al momento del egreso. Ok, muchísimas gracias. La otra pregunta para ustedes es, ¿las barreras convexas solo se deben utilizar en estomas retraídos o hay otras indicaciones? Esto sería como para reforzar lo que en la charla ya dio la jefe Paula. Esa fue la pregunta que yo vi antes de empezar. Yo no sé si de pronto pude aclarar la duda, porque antes de empezar la charla la observé y yo dije, no voy a escribir en el chat, espero que con la charla pueda ya darle cubrimiento a la duda. Totalmente creo que así fue.
Y para el doctor hay una solicitud súper especial de muchas personas, incluyéndome, y es en que por favor nos facilite la literatura que nos mostró, que nos va a permitir, digamos, soportar y trabajar mancomunadamente en la importancia de la marcación prequirúrgica. Entonces, doctor, extendemos esa solicitud si es posible. Claro que sí. Yo tengo los artículos, probablemente los tengo en un disco duro. No son muchos, si quieren se los mando en un correo y ya ustedes ahí los pueden distribuir perfectamente. Igual esa es la idea de los QR que tenía en la presentación, poder que tomaran el pantallacito y los llevaba directamente. Okay. Pero a los que no lo hayan alcanzado a tomar, con el mayor gusto los mandaré. Sí, muchísimas gracias. Por acá ya nos están respondiendo que totalmente las dudas aclaradas, que muchas gracias por los aportes, por las enseñanzas, por las excelentes experiencias, por compartir todo su conocimiento con nosotros. Agradecemos a todos que a estas horas 8:17 nos pasamos unos minutos, un viernes después de una jornada. De verdad que mil gracias por habernos acompañado, por haber estado dispuestos a aprender cada día un poquito más. A los panelistas, mil gracias por compartirnos su conocimiento. Yo quería resaltar algo que me llamó mucho la atención de la charla de Paula. Una cosa que vemos mucho, pero que de la que casi no hablamos, es importante lo que ellos han logrado y ella transmitía de crear protocolos de atención. Cómo el paciente debe salir con una barrera transparente, pues con un sistema transparente, evita manipulación, evita dolor para el paciente, nos permite evaluar bien y cómo tener unos tiempos organizados. Me parece que es un trabajo que se debería no solamente socializar, sino implementar en todas las instituciones, por comodidad del paciente y por crear un derrotero que lo que crea es disciplina. Y eso me pareció muy bonito que ella lo expresó. Y aunque muchos grupos lo hacen,